haya respondido esa luz. Cristian, ¿cómo estás? Mónica, muy ¿qué tal? buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tenemos esta noche? Bueno, vamos a hablar con Pedro Frank, que es ministro de Economía. Siempre escribe sus columnas en Hildebrand en sus tres. A ver, ¿qué opina, no, de estas medidas que ha tomado el gobierno, ya no con él, justamente liderando el Ministerio de Economía y Finanzas? Y también vamos a hablar con el abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, no es que la Fiscalía lo haya dejado libre, simplemente que la Fiscalía no ha cumplido su trabajo. Pasó todo el plazo de ley y no le quedaba otra. Claro. Exactamente, no le quedaba otra a la Fiscalía, porque ya obviamente ningún juez con dos dedos de frente iba a confiar en que otra prisión preventiva para llevarlo hasta las calendas griegas y finalmente no acusar absolutamente a nadie. Ahora, mantiene las restricciones de no salida del país, ¿no? Es lo Correcto, que entiendo. que hasta uno se lo pregunta también, porque si no has podido en 36 meses acusar, armar un caso, ¿de qué estamos hablando? O sea, ineficiencia. Justicia que tarda no es justicia, dicen por ahí. Ciertamente. Bueno, ponemos aquí punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos en medias tintas. Suéltame la cuña, por favor. Bien, ve estar ojo Carlos Meléndez, también analista político. La semana pasada comenté su columna, hubo una columna de él y también de Alberto Vergara. Así que ahora vamos a hablar con Carlos. Y ojo que él está en Chile, está siguiendo de cerca también todo el proceso de esta asamblea constituyente, algo que aquí justamente la izquierda ha querido, ¿no? O sigue tratando de impulsar. Así que nos va a poder contar también eso. Es muy curioso porque en Chile hay la posibilidad, obviamente están trabajando una nueva constitución con cambios, quieren eliminar la Cámara de Senadores, algo acá que justamente nos estamos planteando en el Perú, si es que deberíamos volver o no a esa Cámara de Senadores, a esa Cámara reflexiva. Allá quieren hacer otra cosa, pero lo bonito, y sí, lo bonito por así decirlo, es que esa nueva constitución tiene un referéndum de salida. Es decir, que Chile, el pueblo chileno, podría finalmente decirle a todos estos constituyentes: no queremos esta nueva constitución, se han pasado de vuelta, están locazos y finalmente no hay ninguna nueva constitución. Se quedan con la constitución antigua y todo este proceso no sirvió absolutamente nada. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente eso debería refrenar a esas voces extremistas que se han dado cita en esa asamblea constituyente en Chile y que pone en peligro la posibilidad de que tengan una nueva constitución por estas macanas que se les ocurre y se quieren ir de un extremo a otro. Yo quería hablar también de un tema aquí local. Yo lo he dicho 1000 veces, es decir, cuando estaba en radio anteriormente y cuando finalmente quien dirigía, si se quiere, a la iglesia aquí en el Perú era Cardenal Cipriani, Monseñor Cipriani. Fui crítico porque sí, es un país bananero, pero no vamos a ser tan bananeros de seguir siendo un Estado en el cual finalmente la religión manda, ¿no? El clero interviene, define la política. Cada vez que tenemos un problema aparece el representante del Señor en la tierra para salvarnos. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan cacasenos? ¿Hasta cuándo vamos a ser tan bananeros? Si yo criticaba al señor Cipriani por el tema de fondo, que es que la iglesia política no participa la iglesia peruana no participa en la política nacional. Y yo lo decía en el fondo, también se le criticaba obviamente por algunas tonterías que hablaba. Pero sin embargo ahora veo que nuevamente el cacasenismo tiene color, ¿no? Y sangre peruana. El cacasenismo nacional es lo que mejor nos representa al parecer, porque resulta que las voces que criticaban a Cipriani hoy lo levantan, ¿no?, en un altarcito a Pedro Barreto, al cardenal de Huancayo. Él sí tiene la voz, él sí es la autoridad, él sí nos va a llevar por el camino del Señor. Va de retro, Barreto, retrocede, viejo. ¿Qué le dijeron a Pedro Barreto en Huancayo? Cuando finalmente se presentó él de motu propio, de manera yayera con el gobierno, para tratar de defender a Pedro Castillo y jugar un papel que nadie le había encomendado. Muéstrame el video, por favor, a ver si recuerda el señor Pedro Barreto, antes de estar saliendo alegremente a ser oficioso abogado del señor Pedro Castillo. Para mí, lo que ha hecho hoy Pedro Barreto es una vergüenza, como lo hizo en su momento el cardenal Cipriani. Somos unos bananeros y nos merecemos todas las desgracias que tenemos. ¿Qué le dijo el pueblo de Huancayo a Barreto? Antes de seguir hablando, quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes aceptan que el arzobispo de Huancayo sea el mediador en este diálogo como puente para buscar la verdad y desarrollar esto que es muy importante?
Se lo repetimos a Barreto, no entiendo qué parte no se ha acordado para finalmente ir a Palacio de Gobierno. Y no solamente eso, porque yo quiero que entiendan que ese es el punto. Si en verdad hubiese honestidad intelectual de parte del señor Pedro Barreto, y si en verdad el señor Pedro Castillo lo hubiese escuchado y tendría ese afán, lo honesto, lo transparente, lo que debería hacer no cualquier persona, mucho menos alguien con sotana, es decirle al señor presidente, bueno, si usted en verdad lo que me está diciendo es cierto, yo voy a irme a mi casa, me voy a ir con el señor Max Hernández, que dicho sea de paso, tuvo una actitud, digamos, más correcta, ¿no? Se nota que él es intelectual y no es una persona ideologizada como el señor Pedro Barreto, como lo era también Cardenal Cipriani. Exactamente igual, dos caras de una misma moneda, pero claro, la hipocresía y el cacacenismo nacional hace que el diario La República le sacaba la mugre todas las veces que correctamente lo tenía que hacer porque Cipriani se metía en política, cosa que no debía hacer. Y sin embargo, el día de hoy, cuando Pedro Barreto interviene en política, le tiran un titular que uno dice, bueno, la verdad, pues con ese tipo de diarios y con ese tipo de portadas tenemos lo que nos merecemos. Es decir, la hipocresía y la deshonestidad intelectual, el doble rasero en su máxima expresión. Hoy Pedro Barreto, como es caviar, como es de izquierda, como es rojito, sí puede hablar y es la persona que nos va a sacar. Y le dice, junto con Pedro Barreto, el señor Patriu, le dice, bueno, pero ¿ha entendido el señor Castillo que lo que tiene es que está mal asesorado? Por favor, ¿cómo podemos ser tan cacasenos? Es lo que yo no entiendo, la verdad. Bueno, la deshonestidad intelectual, repito, si el señor Barreto en verdad tendría la intención de mejorar y ayudar al país y no defender su ideología y su agenda propia, se hubiese quedado callado, como dijo finalmente Max Hernández, o como lo que ha planteado Max Hernández con dos pasos para atrás. Decir, bueno, sí ha dicho esto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, habrá que ver qué es lo que hace finalmente el presidente. Pero no salir en este speech por todos los canales de televisión tratando de defender. Me hace acordar también cuando algunas personas fueron invitadas a Palacio de Gobierno, salieron luego a dar una conferencia de prensa, dijeron que el presidente había reflexionado, los había escuchado, iba a cambiar, iba a dar entrevistas. ¿Y qué tenemos? Carta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión porque Castillo sigue amenazando a la prensa. No dio ninguna entrevista más luego de que les dio las entrevistas a los periodistas que no fueron, hicieron ese tema en Palacio de Gobierno. Se las dio a otros medios de comunicación. Cuando vio que no podía controlar a la prensa, no dio más entrevistas. Lo mismo quiere hacer Pedro Barreto. Parece que él tiene justamente esta intención, esta capacidad, porque la ideología lo gana. Decía, si él fuese honesto intelectualmente, le hubiese dicho al presidente Castillo, bueno, ya cumplí mi parte, yo no tengo nada que decirle a la población, el que tiene que decirle a la población es usted. Así que cuando haga lo que ha dicho, a mí me ha dicho que va a hacer y todo el Perú lo conozca, yo volveré a estar a su lado para otro favor que usted me pide, otra cosa. Pero no me pida que yo sea su abogado, defensor, su oficioso, su chupe. Si ya le han dicho en Huancayo que nadie lo quiere. Ese es el problema con el señor Pedro Barreto. Es increíble, pero sin embargo, él sale a priori a protegerlo, a defenderlo, habla porque, claro, ya quisiera yo tener la ironía y el humor negro de Mario Ghibellini, que ayer se escribió una columna espectacular. Interviene el reverendo y ha utilizado frases, claro, un poquito llamativas, ¿no? En la cual nuevamente le sale la verdadera vocación del señor Pedro Barreto. Dice, acallar las voces discordantes. ¿Acallar las voces discordantes, Pedro Barreto? ¿Qué quiere vivir en una dictadura comunista? ¿Eso es lo que le gustaría? Justamente, las voces discordantes son la esencia de la democracia. Eso es justamente un Congreso de la República. Voces discordantes, pero llegar a un acuerdo y sobre todo con esa honestidad intelectual que usted parece no demostrar. ¿Y por qué lo digo? ¿Quién fue el que llevó a Pedro Barreto a Palacio de Gobierno? Guillermo Bermejo. ¿Quién es el íntimo amigo asesor de Guillermo Bermejo? El señor Raúl Noblecía, abogado de Luis Nava, ahora el chupe del señor Guillermo Bermejo. Raúl Noblecía, ustedes tienen que ver sus tweets, la verdad se quedan locos porque tiene el mismo discurso que el señor Pedro Barreto. ¿Cuál es el vínculo entre Bermejo, Noblecía y Pedro Barreto? Ponme los tweets, por favor. Aquí los tenemos. El primero, un honor ser elegido como coordinador de la Comisión de Derecho y Legalidad del Plan Resucita Perú Ahora, en donde sumaré todo mi esfuerzo y esperanza. Gracias, cardenal Pedro Barreto, por liderar una iglesia que despierta y trabaja por la vida y dignidad. Miren todo el rollo que se tira. En ese momento Noblecía, Bermejo, Perú Libre con Cerrón eran uña y mugre, eran lo mismo. Ahora se ha peleado Bermejo
Noblecía con el señor Vladimir Cerrón. Por eso tiene esa peleita, pero para esa peleita pues no tiene nada de honesta, de transparente. Es solamente una cuota de poder, un cuoteo de poder. Lo que seguramente quiere Barreto es que su amigo Noblecía tenga algún cargo en un ministerio, o seguramente Bermejo tenga más poder y se saque finalmente a Vladimir Cerrón. Eso es lo único, viejo. Así que no seamos tan bananeros, no seamos tan cacasenos. Repito, la gente creyente en la iglesia, yo soy un creyente. Pero eso de aceptar que la Iglesia Católica cada vez que hay un problema se tiene que meter, vi además una persona que nadie le ha dado representación, nadie absolutamente le ha dado representatividad, taimado, sinuoso, hipócrita. Pero bueno, aquí en el Perú tenemos pues ese lindo doble rasero, por eso nos merecemos lo que tenemos. En un momento Cipriani no puede hablar. Yo lo critiqué en su momento y ahora critico también a Barreto, pero ¿qué hacen los cacasenos? Ahora sí. Porque es de los míos. No importa que sea un corrupto. Si es un corrupto de los míos, vale. Que sea Castañeda Locio, pero si es Susana Villarán, qué lindo. Es la ducha. Hay que ser corrupta para luchar contra la corrupción. Por favor. En fin, es lo que tenemos, es lo que hay. Y con eso tenemos que lidiar, viejo. Con eso tenemos que lidiar, pero por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la Iglesia Católica se va a meter en la política y nos va a salvar los problemas? Increíble, la verdad. Pedro Franque está con nosotros, ex ministro de Economía, le damos la bienvenida. Pedro Franque, muy buenas noches. ¿Lo tenemos? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Pedro, a ver, lo primero, siempre leo tus columnas en Hildebrand en sus 13, ¿no? Debemos cruzarnos de brazos hace 3 semanas. Ni avestruces ni cangrejos, impuestos, focalización y la ley del embudo. Lo primero, ¿qué te han parecido estas medidas puntuales que ha dado el gobierno y el Congreso de la República? Impuesto selectivo al consumo en el tema de las gasolinas y la reducción de DIGB para algunos alimentos. Mira, el gran problema que estas medidas tienen 2 problemas en realidad. La primera es hasta qué punto eso se va a trasladar al consumidor. Lamentablemente hay muchos intermediarios en varios de estos mercados. Por ejemplo, en el tema del gas licuado de petróleo lo hemos visto con la experiencia, pero también en otros mercados, ¿no? Del azúcar y otros en los cuales el Estado exonera el IGB, pero el empresario se puede quedar con parte o todo de esa exoneración y solo reducir una parte de los precios. Entonces eso es un tema en el cual el Estado está sacrificando dinero que puede servir para la educación y la salud, pero el beneficiario no es el pueblo. Y el segundo gran tema, bueno, en realidad es que en algunos casos, bueno, los principales consumidores, que es lo que se criticó mucho de la propuesta del Congreso, son los sectores de altos ingresos, digamos, los sectores medios altos y no los más pobres. Y por eso yo he insistido en que me parece a mí que si hay que dar una respuesta a esta situación, me parece económicamente difícil de las familias, el alza de precios está golpeando a los consumidores, pero la respuesta fundamental en una economía, digamos, de mercado progresista, en una economía social de mercado que se preocupe por la gente, es darle ingresos a la gente. No es el asunto de controlar precios, y las exoneraciones tributarias en general no son la mejor medida. Yo entiendo que en circunstancias de emergencia diversos países las han aplicado, pero la medida más efectiva es hacer que la gente pueda tener más ingresos, mejorar su empleo y darles transferencias directas, mejorar las pensiones para que la gente tenga más dinero a la hora de ir al mercado. Ya, pero, esa es la recomendación estándar, digamos, yo diría, de la economía, ¿no? Digamos, la manera orgánica de aumentar los empleos de la gente sería aumentar la productividad y por ende aumentar los salarios. Una manera directa de hacerlo sería o aumentar la remuneración mínima vital, que podría traer otros problemas. Tú también lo planteas como una posibilidad en tu columna, dicho sea de paso, ya se hizo. O también justamente la posibilidad de los bonos, que tú lo planteas en tus columnas, también lo comentaba Carolina Trivelli. ¿Por qué no han ido por esa posibilidad entonces este gobierno? ¿Qué ha pasado desde que has dejado tú el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Por qué no abrieron por esa vía? Sí, es que claro, es un problema llegar a la gente de menores recursos, pero fue una realidad con la cual se lidió durante la pandemia e imagino que algún aprendizaje habrá habido. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es que ha habido un cambio brusco del escenario internacional. Con la guerra de Ucrania, los precios realmente se han disparado. Venían ya subiendo, pero se han disparado mucho. Y yo creo que ha habido una reacción por parte del gobierno y del Congreso tardía y insuficientemente reflexionada. Y yo creo que es verdad que hay un cierto
digamos, como desgaste, ¿no? Hay gente que dice otra vez los bonos, pero nuevamente hay una circunstancia particular. Yo lo he escrito, ¿no? Cuando yo salí del ministerio, yo ya no pensaba que había que dar más bonos. Yo pensé que ya el momento había pasado, la economía se estaba recuperando, había que seguir empujando la reactivación económica, es un gran tema, pero yo pensé que ya bonos no eran necesarios. Pero me parece que ahora las circunstancias son apremiantes y lo requieren. Y en general en el mundo hay un peligro de lo que se llama estanflación, va a haber un crecimiento económico mundial mucho menor, y el Fondo Monetario Internacional está anunciando que la gran mayoría de países van a crecer menos de lo programado. Entonces hace falta nuevamente dar medidas de estímulo económico, y yo creo que la idea de un bono, de una transferencia directa, es la medida más efectiva, porque el dinero no se queda en ningún intermediario. El dinero va directo a la cuenta de la... Pedro, dame un segundo, Pedro. Estamos teniendo un problema. Solamente quiero confirmar que tenemos nuevamente la conexión adecuada para poder escuchar tu punto de vista. Confírmame ahora. No, estamos teniendo un problema, ¿no? De una manera muy liberal. Sí, a ver. Yo te estoy escuchando. Pedro, sí. Es que creo que tenemos un problema también porque justamente tu señal se cortó por momentos. Déjame ir un segundo, por favor, para retomar. Hazme la prueba en la interna, por favor, José. Ya está, ahora sí. Pedro, dale, por favor. Entonces, tú creías que los bonos ya no eran necesarios, pero ahora ves una realidad distinta. ¿Por qué el gobierno crees que no se ha animado a eso? Porque, seamos honestos, también es la manera más fácil, si se quiere, las medidas que se han dado. Porque, claro, el IGB, por ley, dice que se reducen, pero nadie asegura que efectivamente esa reducción va a llegar a los consumidores finales. En el selectivo al consumo es casi lo mismo. En cambio, en el bono es directamente. Nuevamente es un tema de facilismo, de incapacidad del gobierno por hacer las cosas correctamente. Yo creo que lo que ha habido por parte del gobierno es una reacción apresurada ante una protesta popular que se encaminó ahí precisamente por el rol muy importante que tuvieron los transportistas y algunos agricultores en la protesta. Entonces, lógicamente, los transportistas, ¿qué reclaman? Que les quiten el impuesto al combustible, que afecta directamente a los transportistas. Entonces, como una medida un poco de emergencia, de respuesta a este bloqueo de carreteras, hubo varios muertos, la situación estaba bien crítica, el gobierno ha cedido, digamos, concedido lo que eran los principales reclamos de la población, que es la respuesta directa, ¿no? La gente le duele el alza de precios y quiere que le bajen el precio, pero lamentablemente la mejor respuesta de la economía es ir por otro camino, que es el de darle ingresos a la gente. Pero entonces no descartas que justamente, ¿no?, ante las protestas, ¿no?, algunas violentas, el gobierno cede en todo lo que puede, pero eso lo único que hace es, digamos, patear el problema y luego que pueda haber una movilización, una protesta aún más grave, aún más aguda, aún más violenta. Bueno, el tema de las protestas sociales tiene su propia dinámica, que es compleja, y yo veo que hay una situación difícil en varias zonas mineras, hay varias protestas programadas para esta semana, y yo sí creo que hace falta una reacción más rápida y que el anuncio de una transferencia directa, de un bono que le ponga dinero a las familias. Hemos, desde los gobiernos anteriores y desarrollado un sistema mucho más ágil de poder hacer esas transferencias a través del sistema bancario y del Banco de la Nación. Entonces hoy ya existe un sistema que podría hacer esas transferencias de una manera mucho más rápida que la que hemos tenido en el pasado, y creo que es una herramienta que tal vez falta conciencia en el gobierno de que es una cosa que puede ser importante. Pedro, tú has tocado el tema de los transportistas y recuerdo, claro, ¿no?, tu preocupación respecto de ese tema cuando estabas en el ministerio, y que finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pues no daba pie con bola. Parece que el Ministerio de Transportes primero se alió con colectiveros, finalmente siempre los recibió, están las entradas de Giovanni Díez. Es decir, es cierto, ¿no?, cuando las cosas se agudizan por la guerra Rusia-Ucrania, suben los combustibles, sube el tema de la uria para los agricultores, pero el tema del transporte ya estaba ahí. ¿Por qué se pateó? ¿Por qué se dejó de lado? Y finalmente coincide con la guerra, ¿no?, ruso-ucraniana, y claro, todo el tema revienta, y la solución del gobierno, ¿cuál es? Más de lo mismo, te doy todo lo que me pides, así le esté dando fuerza a un sector informal con una parte, también hay que decirlo, ilegal, delincuencial. Bueno, yo creo que aquí lamentablemente los intereses de estos sectores
tiene mucho peso, lo hemos visto también en el Congreso de la República, que también ha tenido una serie de congresistas defendiendo en realidad los intereses de todos estos transportistas que, bueno, hacen un lobby a favor de sus intereses, pero hay que pensar que primero tiene que estar el interés nacional. Necesitamos un buen transporte público de calidad, con seguridad, y tal vez no se ha señalado mucho, pero teníamos devolución del impuesto selectivo de los combustibles a los transportistas que promovía la formalización. El transportista formal podía recuperar el selectivo al consumo, pero ahora ya no hay selectivo al consumo. Entonces, el incentivo que había en la formalización ha desaparecido. Y me parece que eso es un tema negativo. El sector transporte es un sector difícil porque hay mucha informalidad y todos sabemos que el control de nuestro Perú, pues la informalidad es muy grande, pero yo creo que es... Sí, pero hay que avanzar por el camino de la formalización y de poner orden, seguridad y control en los distintos segmentos. Te hago la pregunta directamente. Este gobierno con Juan Silva y ahora finalmente el ministro Bustamante, ¿crees que hizo lo suyo para aumentar la formalidad o más bien para darle todo lo que la informalidad le pedía? Bueno, me parece que las últimas medidas en particular que se están planteando, ¿no? Parece que es bastante negativo, ¿no? Yo creo que las multas tratan de poner un poco de orden en el tránsito. Nuestro tránsito ya es bastante caótico. Hemos visto una serie de reportajes de combis, de microbuseros, de colectivos que a veces tienen cientos de multas y siguen circulando. Yo creo que ya tenemos un serio problema en el control de lo que sucede en las pistas, y desconocer las multas pues es un mal incentivo. Más bien lo que hay que hacer es favorecer el buen comportamiento, ¿no? Dar incentivos positivos, pero no eliminar los pocos y mal establecidos controles y mecanismos que tenemos. Yo creo que ahí la medida, por ejemplo, de reducir las multas o favorecer mecanismos de transporte informal no es la mejor. Correcto. Ahora, dices también en una de tus columnas, debemos cruzarnos de brazos, que claro, siendo cierto que en el Perú hay abusos de monopolios nacionales, ¿no? Y que durante la pandemia hubo alzas, el alza actual de precios se debe a lo que sucede en el mercado internacional. Te hago la pregunta porque el argumento del gobierno, Pedro Castillo, Aníbal Torres y sobre todo la ministra de Trabajo, cada vez que ha surgido estos problemas en la última semana, incluso lo de Corpac, por un error justamente, ¿no?, de declarar el tema de la huelga, ha sido siempre echarle la culpa a los monopolios o oligopolios. Mi pregunta es, ¿tú crees que existe eso? Yo también creo que existe y que hay que combatirlos con más justamente libertad económica, pero hoy por hoy es una falacia decir que ese es el problema de lo que estamos viendo en estos meses, Pedro, ¿o me equivoco? No, efectivamente, la inflación hoy es un fenómeno mundial. En Estados Unidos, en Inglaterra, están preocupados porque la inflación está batiendo récords. Y el efecto principal es porque el trigo ha subido de precio y por eso sube el pan, y el petróleo ha subido a nivel mundial y el maíz ha subido a nivel mundial. Desde luego que hay problemas estructurales como los monopolios que debemos afrontar. Pero hay que diferenciar un poquito los problemas del corto plazo de la emergencia que es el alza internacional de precios, de problemas estructurales como el tema de los monopolios y oligopolios, que hay que ser consciente que demora un poco más de enfrentar. Yo sí creo que hay inacción y que hay que ser mucho más firme en eso, pero también hay que ser consciente que hay distintos tiempos. Y hay un tiempo para la emergencia, para la reacción rápida, para la política de corto plazo, que para mí son transferencias directas, y otro tiempo que puede comenzar ahora, pero no es que mañana o en un mes vamos a lograr que los monopolios rebajen los precios, porque no tenemos la capacidad fiscalizadora estatal, los mecanismos establecidos para eso. Hay que hacerlo, pero demorará más. Y mucho menos solamente si es que se usa como una excusa finalmente para no encarar los problemas que tenemos. Una para ir cerrando, Pedro, el tema justamente, si vas a dar mayor plata directa a los ciudadanos de escasos recursos, vas a necesitar justamente más dinero en las arcas del Estado. Y tú siempre has planteado el tema de la minería, ¿no? En una de tus últimas columnas también discute justamente con Palomino, ¿no?, que finalmente dijo claramente hemos sido engañados por el señor Franque. Yo hablé
con Alonso Segura, que no está en la situación de Palomino, de finalmente no dar el disclaimer correcto de dónde trabaja, para quién trabaja, y dijo que también, o sea, que si bien el Fondo Monetario hablaba de un espacio para aumentar justamente los impuestos, pues era muy pequeño y tampoco era como se había esperado inicialmente, quizá por parte del gobierno de Pedro Castillo. Pero esa es mi pregunta. Y segundo, si es que lo más lógico, más allá de ahorita aumentar impuestos, que podría ser una posibilidad, de si es que justamente lo que tú dices, se necesita más dinero, las mineras están recaudando más dinero, pero el Estado también está recaudando más dinero por esas sobreganancias. No es que esas sobreganancias no van a generar más impuestos también. Mi pregunta es, ¿no sería lo más urgente, como tú has dicho, en vez de hablar de oligopolios, de monopolios, o en vez de hablar de aumentar de impuestos, que todos los proyectos mineros que hay en el Perú actualmente estén produciendo, Pedro, y no como está parada Las Bambas, Cuajone, etcétera? ¿No sería esa la principal tarea? Y como dices tú, en paralelo, si se quiere, ver el tema tributario, pero no es la tarea número uno del gobierno hacer que todos los proyectos mineros estén trabajando para que entre más dinero al Estado y se pueda repartir a los más pobres? Yo creo que definitivamente las dos cosas son necesarias. Por ejemplo, sí me parece urgente que se ponga en marcha nuevamente Cuajone y que los problemas que puede haber en Las Bambas, que ahorita no lo han paralizado, tienen que resolverse, y que las posibilidades no solo de que esté en producción lo que ya está en producción, en Las Bambas está en curso, digamos, o en cuestión la ampliación hacia el siguiente tajo. Eso tiene que resolverse porque es importante que la inversión minera prosiga. Desde luego que sí. Ahora, eso no es para nada contradictorio con el hecho de que se puedan cobrar y existe un margen importante de impuestos que se pueden cobrar a la minería. Es cierto que la minería tiene, según el Fondo Monetario Internacional, una carga tributaria total, según la medida que ellos hacen, del 37%, y que podría ser un 4% más, dicen ellos, ¿no? Hay un margen. Y ese 4% es platita, digamos, no estamos hablando de millones, estamos hablando que están en juego miles de millones que hoy tienen como un beneficio extraordinario porque los precios están altísimos. Ya, Pedro, ¿no? Pero el cobre está a $4.70 y entonces hay una opción, hay una oportunidad que tampoco podemos dejar pasar, ¿no? Claro que no, y incluso yo voy a ir más allá, porque voy a decir, no es argumento que el Estado sea incapaz de gastarlo, de invertirlo correctamente y que se lo robe, si se quiere, porque tú podrías armar un fondo soberano como lo tiene Noruega y finalmente que ahí vaya la plata. Así que ese tema no es ningún argumento, pero mi pregunta es quizá ese 4% que podría subir aumento es menos de lo que sería que todos los proyectos hoy por hoy puedan producir a full para aprovechar Pero mi pregunta es de invertirlo correctamente y que se lo robe, si se quiere, porque tú podrías armar un fondo soberano como lo tiene Noruega y finalmente que ahí vaya la plata. Así que ese tema no es ningún argumento, pero mi pregunta es quizá ese 4% que podría subir aumento es menos de lo que sería que todos los proyectos hoy por hoy puedan producir a full para aprovechar este pico de los minerales. Esa sería mi tarea número uno. Mira, digamos, haciendo los números que hay del año pasado es que a pesar de todos los conflictos que hubo, que todos debieron haberse resuelto, no estuvo bien que se paralizara, etcétera, ahí se perdió menos del 1% de la producción minera total. Yo creo que igual lo de Cuajone, como te digo, me parece que es grave, ¿no? O sea, ya tiene una buena temporada parado, eso no debe admitirse. Y yo creo que sí hay que promover lo máximo posible que los distintos mineros salgan adelante. Este año tenemos que debe comenzar a producir Quellaveco. Como te digo, está el nuevo tajo de Las Bambas. Hay otros proyectos mineros como Zafranal, que yo cuando estuve en el ministerio lo vimos, ya está como para que vaya avanzando. Yo creo que por supuesto hay que darle un buen empuje a todo eso. Pero al mismo tiempo hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible para los peruanos. Y si hay un espacio para que esos proyectos mineros pueden dejar un poco más de recursos para mejorar la educación, la salud, esta ayuda de emergencia que necesita la gente, pues hay que aprovechar. Ya, pero son miles de millones de soles que están por ahí. Pero me imagino que también dentro de la competitividad tiene mucho que ver el tema tributario, pero también justamente estos problemas sociales. Y eso también hace perder competitividad al Perú, porque si tú vas a otro país que tiene una tasa mayor de impositiva, pero tienes la seguridad de que si el Estado te da permiso, nadie te va a parar el proyecto, eso también ayuda justamente a la competitividad de ese país. Y en eso somos los más jalados del mundo, Pedro. No sé si los más jalados, pero definitivamente es un tema serio. Y todos los últimos reportes de competitividad del Perú, tanto los macroeconómicos de las agencias de crédito como Fitch,
etcétera, o los que se han hecho específicamente para el sector minero, plantean que el tema de la gobernabilidad es crítico. A nivel macroeconómico, el tema de la estabilidad del gobierno, la posible vacancia, el conflicto con el Congreso, los problemas que hay ahí, la gente, los inversionistas lo ve con preocupación. Y para el sector minero, desde luego, el tema de los conflictos es clave. No sé si viste, hace poco salió una entrevista al gerente general, CEO de Anglo American, sí, lo vi. Y él decía, bueno, podemos aportar, discutir el tema de la minería, pero invirtámoslo sobre todo en nuestra zona de influencia para amortiguar los conflictos. Yo comparto esa posición. Incluso pienso que las mineras podrían tener obras por impuestos. Entonces le decimos, oye, aporta un poco más, pero sobre todo destínalo a que toda la zona de influencia, las comunidades alrededor tuyo tengan mejor estándar de vida, su agua potable, su buen colegio, de tal manera que estén contentas y, digamos, sea, como dicen, una situación win-win, ¿no? Ganar. Podamos ganar todos. Correcto. Yo creo que ahí hay que apostar, ¿no? Pedro Franque, te agradezco mucho, el tiempo nos gana. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas noches. Un abrazo. Pedro Franque, ahí está, ¿no? El tema finalmente, claro, es cierto, hay un espacio para ello, pero lo primero, justamente para poder dar dinero en esta circunstancia tan grave en el país, el tema económico, la recesión mundial, sería justamente poner al máximo valor los proyectos que ya están caminando. Además, los precios, es cierto, están por las nubes, por lo tanto, no es lógico pues que los proyectos no estén produciendo y generando ingresos para el país. Carlos Meléndez, analista político, está con nosotros. Carlos, un placer, maestro, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. Un gusto estar hablando contigo esta noche. Autor del libro Populistas, que dicho sea paso aún no llega a mis manos. Ya llegará. Ya está en venta en todos los sitios. Ya llegará. ¿Ya está en venta aquí en Perú? Sí, ya está en la venta en todas las librerías. Voy a ir a buscarlo entonces, voy a ir a buscarlo. Carlos, momentum reinstituyente. La salida de esta coyuntura crítica es reformar sin refundar. Refundar en las actuales circunstancias daría al traste con los pilares del crecimiento económico. ¿Quiénes tendrían que refundar? Hablas del Congreso de la República, pero ¿quiénes se tendrían que juntar para finalmente se necesita una serie de votos? ¿Y qué papel debería cumplir la ciudadanía en hacer que ese Congreso pueda finalmente refundar, cambiar, ¿no?, las reglas de juego? A ver, para comenzar tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento destituyente en el Perú. Es decir, está primando el ánimo del que se vayan todos. Y en momentos donde predomina este tipo de bronca con todo el sistema político, no existen las ideas ni la creatividad para construir, sino más bien existe todo lo contrario. Se quieren derrocar lo poco de institucionalidad que tenemos en el país. Un momento destituyente es el peor contexto en el cual se pueden plantear reformas como, por ejemplo, una asamblea constituyente o algo que traten de refundar el país. Lo que tenemos que hacer en el Perú, que considero, es que ir creando las condiciones para un momento reinstituyente, ¿ok? Es decir, tratar de, dentro de lo que creemos en las políticas de mercado, lo que creemos en este tipo de pilares de la economía que han sido exitosas con respecto al crecimiento económico de los últimos 20 años, en justamente modificar y reformar aquellos aspectos que han estado debilitando, o sea, que se han quebrado y que no han permitido que la economía de mercado funcione en términos de redistribución. Y ahí yo pongo sobre todo la idea de la descentralización como el pilar que nos puede permitir justamente reformar sin refundar. ¿Cómo así? En términos más prácticos, este Congreso, por ejemplo, porque además tú dices que esto tendría que ser en paralelo, digamos, no atado a lo que pueda ser el futuro del presidente Castillo. Entonces, ¿tendrían que ser quiénes? Las fuerzas políticas del Congreso, si es que se les puede llamar tal cosa, ¿quiénes serían los llamados justamente a esta refundación, Carlos? Mira, a esta reforma, ¿no? A esta reforma. Claro, no, los que tienen que ser los actores que han elegido la ciudadanía hace menos de un año. O sea, hemos elegido tanto a un presidente como una representación parlamentaria que está en crisis de legitimidad, sin duda, pero existen voces sensatas, existen fuerzas políticas que están haciendo la lucha en el día a día en el Congreso. Se han puesto algunos candados a algunos tipos de reformas que han querido hacerse desde uno u otro lado político y jugar en pared desde el Congreso con los gobiernos regionales, con los GORE.
O sea, hay que trabajar desde la institucionalidad que tenemos, porque crear por ahora mesas de diálogo que lo elabora la iglesia o que otros actores de la sociedad civil con muy buena voluntad, no estoy diciendo que eso no hay que hacer. El problema es que no tienen la legitimidad de las urnas y tenemos que comenzar trabajando a partir de los que tienen legitimidad de las urnas, que son el Congreso de la República y los gobiernos regionales. Creo que son los pilares para poder reinstitucionalizar y hacer un shock institucional en el Perú hoy en día. Y si hablamos justamente de la legitimidad que da las urnas, ¿crees tú que aún hay un espacio para que Pedro Castillo pueda ser parte de esas reformas sin este ánimo refundacional, sino justamente reformar? Es decir, mucha gente habla de esto y de lo otro, pero lo que queda claro es que, digamos, el mayor problema de este gobierno es que obviamente no ha refundado absolutamente nada, no está en la intención de reformar nada, pero ya ni siquiera hace lo que gobiernos anteriores por lo menos hacían relativamente bien. Hablo, por ejemplo, no sé, de un tema como de pasaportes, de brevetes, cosas que más o menos funcionaban. Ahora ni siquiera eso está funcionando en este gobierno, que se ha vuelto un cuoteo tremendo. Entonces, ¿hay la posibilidad todavía de que Castillo sea parte de eso? De una visión más realista y honesta, ¿no? No un poco como la que cuestionaba al inicio del cardenal Barreto. Sí, lo que sucede es que, a ver, este gobierno tiene que darse cuenta que por ahora abandonar al menos esa pretensión de asamblea constituyente y sí de ánimo refundacional que ellos mismos tenían. El mismo presidente reconoce la dificultad de gobernar y los problemas les saltan a la vista. Y además, hacer una reforma constituyente en este momento en el tiempo, imagínate una asamblea que va a formar una nueva constitución con dirigentes, representantes de los gremios y de transportistas informales o de mineros ilegales. Sí, sí. O sea, imagínate la representación constituyente que puede salir de este momento. O sea, el presidente tiene que darse cuenta que ese mismo tipo de contexto no le conviene. Sin embargo, el presidente todavía tiene algún tipo de apoyo social en algunas zonas del país y tiene que darse cuenta que tiene que colaborar con este contexto reinstituyente. Es decir, y este contexto reinstituyente al que hay que conducir tiene que ser independiente de que si cae o no cae Pedro Castillo, como algunos sectores de la opinión pública dicen, ¿no? Es decir, no podemos estar pendiente de algo que no sabemos si por azar o por el mismo peso de las circunstancias va a terminar sucediendo. Estamos en una coyuntura crítica en el Perú, estamos en un momento difícil porque, como tú lo has dicho, este gobierno ha sumado a una crisis de estatalidad que ya se venía desde hace unos años. Esto no es nuevo, pero que el amateurismo y la ineptitud de gran parte de esta gestión ha hecho que el Estado se esté quebrando, como lo estamos viendo todos los días. Entonces el presidente, con todavía la legitimidad que aún mantiene, debería contribuir a este contexto, a conducir por un contexto reinstituyente. ¿Cómo podría contribuir de manera más directa? O sea, pienso, por ejemplo, en este tema, ¿no?, de el señor Barreto, finalmente convocar al Acuerdo Nacional, pero lo que yo no entiendo es por qué primero tienen que ir a conversarlo con uno, luego finalmente anunciarlo, no quien tiene la posibilidad. En el periodismo tú conoces la frase, don't tell it, show it. O sea, no me lo digas y muéstralo. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué el señor Barreto se presta para ser vocero oficioso del presidente cuando lo que tiene el presidente es la posibilidad de poner sus actos en donde se supone pone sus palabras. ¿Qué tendría que hacer el presidente Castillo para colaborar en eso, Carlos? Puede ser un puente entre el Congreso de la República y los gobiernos regionales. Sería fantástico. O sea, ejecutivo articulando al poder legislativo con el poder de los gobiernos regionales en una mesa de diálogo donde estén las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo y que tienen un mandato que cumplir. Y la sociedad civil, si quiere plegarse, se pliega como un elemento que va a acompañar. Pero yo creo que hay que ser más realistas y dejar de pensar en comisiones de alto nivel, en grandes personalidades, en grandes notables que van a venir a salvar el país. Oye, yo sé que a veces exageramos muchos analistas haciendo comparaciones con el fútbol, pero hay que jugar con los jugadores que tenemos en este momento.
No hay que esperar que aparezcan de la nada nuevas figuras que nos van a enseñar los artes del balompié. Juguemos con los actores que tenemos. Y esos son los actores que están en los gobiernos regionales, en el Congreso, y lo que falta ahí es la voluntad del Ejecutivo. A eso se le puede plegar una buena tribuna, que son los actores de la sociedad civil. Pero entonces tú también planteas que el Congreso, por lo menos la oposición, debería olvidarse de la vacancia como un fin en sí mismo, sino finalmente trabajar, hacer estas reformas y obviamente si es que se da la vacancia, adelanto de elecciones, que sea como consecuencia de algo que ellos están haciendo y no como un fin que parece, la verdad, el tema de la zanahoria y el burro, que se la ponen adelante y cree que la va a alcanzar y cree que la va a alcanzar y parece que nunca la va a alcanzar. Mira, en un sector de la oposición más dura predomina cierto terraplanismo, ¿no? Porque creen que, pues, que el presidente representa una suerte de comunismo muy poderoso, con contactos en el extranjero, y que todo es parte de un plan que ellos están luchando contra el comunismo internacional. Y vamos, la realidad que demuestra que los problemas de este presidente es más por un populismo amateur que por un gran comunismo con vínculos y que solamente responden a teorías de la conspiración. Yo creo que efectivamente la oposición tiene que ponerse en otro chip, no solamente en poner todas las energías puestas en cómo confronta políticamente, sino más bien pensar justamente en cómo en este contexto tan caótico y tan crítico podemos hacer algo por el país. Bueno, lo que pasa es que... De hecho, ya lo hizo, perdón, dime. Carlos, ¿no? Porque como tú decías, ha logrado ciertos cambios en la Constitución respecto a alguna cosa. Parece que cuando deja de lado el tema de la vacancia como una obsesión y finalmente se dedica a hacer las cosas que podrían ser reformas, que tú llamas bien en tu columna, pues las cosas le salen bien. Sí, y porque justamente creo que lamentablemente en el país ha estado predominando esta visión maniquea, dicotómica, binaria, donde por un lado todos los fujimoristas o todos los que están en la derecha son pues malévolos, tienen un ADN, como dicen, autoritario, y por otro lado todos los izquierdistas son rojos y son pro-terrucos, ¿no? O sea, esa visión maniquea, binaria, de blanco y negro, que se ha impuesto en el Perú, ha estado polarizando el país, está polarizando el país desde los últimos años, tiene que dejarse a un lado. Tenemos que dejar de pensar la democracia como la dictadura de la mayoría, como la dictadura del 50+1, sino pensar la democracia no como el gobierno de la mayoría, sino como el gobierno de todos. Correcto. Y en ese sentido es que los actores políticos tienen que dejar de confrontar y ponerse a encontrar algunos puntos de acuerdo. Pero con la honestidad intelectual, ¿no? Que yo siempre reclamo, porque hay algunos que te hablan de esta unión, pero finalmente su interés es otro. Una última, Carlos, porque tú insistes, y yo me acuerdo leer columnas anteriores que tú digas, claro, finalmente con lo que la oposición debería alegrarse y de alguna manera sentirse satisfecha es que se deje de lado este tema de la Asamblea Constituyente. ¿Tú no crees que todavía se ha dejado de lado? Comunistas, Jaime Altaus, el mismo Jorge Morales, decían que ese tema ya había sido dejado de lado. ¿A ti no te queda muy claro eso? Es una amenaza que está ahí, y lo digo como amenaza, lo digo como riesgo, lo digo como peligro. O sea, yo vivo en Chile, yo escribo desde Chile, desde donde enseño, y lo que estamos viendo en este país ahora es justamente un proceso constituyente que ha sido una decepción, que está siendo una decepción por muchos, porque justamente no es pues la gran constitución socialdemócrata que iba a provenir de un estallido social. Señores, del caos, que fue lo que vivió Chile hace unos años y es lo que está viviendo en el Perú ahora, no nace una constitución ejemplar, no nace una constitución socialdemócrata, porque no hay acuerdos políticos. Entonces, en el momento que estamos viviendo en el Perú, lamentablemente, cualquier tipo de iniciativa constituyente va a ser revanchismo puro. No va a ser ni socialdemocracia, va a ser revanchismo. Y eso creo que es algo que tenemos que evitar en el país. O sea, el momento destituyente no es nada parecido a la etapa previa a un momento constituyente. Tú más bien crees que son antagónicos, es decir, no se les ocurra plantear un momento constituyente luego del momento destituyente. Es decir, la respuesta al que se vayan todos no puede ser crear una nueva constitución con la cual todos vamos a estar felices. Eso es un mito, una falacia. Esa es una falacia que además lo estamos viviendo lo estamos viendo pasar ahora en el país vecino.
O sea, aquí, por ejemplo, se ha desmontado el Senado, que es una institución de 200 años, y se están creando sistemas jurídicos alternativos que te pueden tener muchas implicancincias en temas de seguridades económicas. O sea, se está haciendo una constitución con el estómago y no con el cerebro. Pensemos, imaginemos con estos actores políticos y con esta polarización que vivimos, ¿cómo saldría una nueva asamblea constituyente en el Perú, una nueva constitución? O sea, a la misma izquierda, que yo no solamente le hablo a la derecha, le hablo también a la izquierda en el Perú. Señores, ustedes quieren un proyecto socialista y más bien va a salir un asambleísmo achorado, que es lo que va a terminar estas mafias y estos poderes ilegales informales. Recordemos que el Perú es una sociedad dominada por la informalidad. Lo que vamos a tener es la representación política de esa informalidad. Va a ser una asamblea populista, no una asamblea refundacional. Clarísimo. Solamente una última. ¿Crees que finalmente con todas estas locuras, con toda esta manera de, digamos, no, de legislar con el estómago, crees que el referéndum de salida, digamos, va a salir positivo a la nueva constitución o ahí se cae todo? En Chile yo creo que vamos a ver un factor adicional, que es el impacto de la crisis internacional, un impacto de la crisis económica. ¿Y eso va a jugar en contra a la nueva constitución en Chile? Yo creo que dependiendo del timing puede jugar en contra. Aquí lamentablemente para el nuevo gobierno en 5 semanas su popularidad ha caído. Yo pensaba que iba a tener una luna de miel más larga, lo digo con toda franqueza. La última encuesta muestra que el 51% de chilenos desaprueba el gobierno del presidente Boric. Y yo creo que este malestar que se instala en la vida cotidiana, la vida en Santiago se está volviendo una vida con mucha agresividad en la convivencia cotidiana. Las protestas se mantienen todavía los fines de semana, sobre todo los días viernes en el centro de la ciudad. Yo creo que y a esto se le suma la crisis económica. El panorama no se ha solucionado ni con la elección de un nuevo presidente, ni con una convención constituyente como la que tiene Chile en estos momentos, ¿no? Carlos Meléndez, un placer como siempre. Gracias, maestro. Igualmente, Cristian. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vámonos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos. Va a estar con nosotros el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, nos va a contar finalmente en qué ha consistido lo que ha definido el juez y cuál es la situación. 36 meses de prisión preventiva, hay una acusación, qué es lo que viene y si es que el caso de PPK se puede extrapolar a muchos casos de corrupción que han quedado en el aire por la incapacidad del equipo Lavajato. Batman y Robin, ya venimos. Bien, Julio Midolo es abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Entiendo, lleva el caso hace poco. Yo descubrí su nombre justamente por una entrevista que le hacían al hermano de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Midolo, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Cristian. Gracias a ti por la entrevista. Gracias. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es finalmente su condición actualmente frente a la justicia peruana? Mira, el señor Pedro Pablo Kuczynski está en una situación de investigado, continúa siendo investigado. Recordemos que las investigaciones a cargo del equipo especial de la Fiscalía para estos casos Lavajato iniciaron a finales del año 2017. Ya tiene poco más de 4 años de investigación en los cuales la situación y la teoría que tiene el Ministerio Público contra el señor Kuczynski no ha variado en lo absoluto. Es exactamente la misma la situación y la teoría que tiene el Ministerio Público contra el señor Kuczynski no ha variado en lo absoluto. Es exactamente la misma información que tenemos desde que se evacuó el informe de la Comisión Barta a finales del año 2017 y en el camino se han venido produciendo una serie, consideramos, de arbitrariedades respecto a los derechos del señor Kuczynski. Recientemente, la semana pasada, hemos tenido una audiencia en el que el equipo especial está pidiendo que se le amplíe por 36 meses más el impedimento de salida del país al señor Kuczynski y además se le agreguen una serie de restricciones que nos parecen por demás descabelladas, como por ejemplo que el señor
continúe sin poder dar entrevistas, continúe sin poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y a ejercer su derecho a defensa material, que es el derecho que tiene todo ciudadano. No basta con tener un abogado que pueda salir, como lo estoy haciendo yo ahora, a defenderse hasta la prensa, sino que es el derecho de cualquier persona el poder ejercer su autodefensa. Bueno, la Fiscalía esto no lo permite y lamentablemente el Poder Judicial lo está avalando. Y también, por ejemplo, se pretende que el señor Kuczynski no pueda siquiera salir de Lima metropolitana. Entonces, se está poniendo a una persona de casi 84 años en una situación en la cual, luego de haber cumplido 3 años de arresto domiciliario, en la cual no ha incumplido ninguna regla de conducta, no pueda siquiera, Cristian, poder ir a la playa a ver el mar. Luego de 3 años, porque si el señor lo hiciera, inmediatamente la Fiscalía lo que pediría es que se le revoque la comparecencia y se le ingrese a un establecimiento penitenciario. Ok. ¿Le han devuelto la casa de Cieneguía a Pedro Pablo Kuczynski o sigue incautada? Bueno, lo que queda de la casa, Cristian, porque yo doy fe de eso. A ver, para un poco entender, porque yo he sido muy crítico de Pedro Pablo Kuczynski y yo creo que si hubiese un buen trabajo judicial, él ya estaría, y es mi opinión, usted seguramente la rebatirá, doctor, debería ya estar sentenciado y finalmente este tiempo haber estado cumpliendo una pena. Lo que es a todas luces un abuso es justamente justicia que tarda, no es justicia, haberlo tenido sin acusación, haberle privado de ciertos derechos y finalmente lo que le han incautado, le han robado la casa. Ahí policía, fiscal, se han tirado todo lo que había en esa casa. Es decir, si tú caes en manos de la policía, por más que tú tengas una acusación con la que yo insisto, creo que había una culpabilidad, es una opinión, lo define la justicia, pero que tú caigas en manos de unos fiscales y que además se roben la casa que te incautan, me parece una locura. Mira, sin duda, la casa de Cieneguía en la que haces mención ha sido efectivamente totalmente vandalizada. Literalmente se han llevado hasta los marcos de las puertas. No hay absolutamente nada. Se han producido en todo este tiempo, hasta en 2 oportunidades, incendios respecto de los cuales nadie se responsabiliza. Ese bien que pertenecía a la familia Kuczynski hoy no existe más. Si, como tú bien mencionas, después de un juicio se le declarara inocente al señor Kuczynski, ya no se le puede restituir ese bien porque ese bien ya ha sido totalmente minimizado y ya no vale. Esa casa ya no vale lo que valía. Ahora, lo que tú mencionabas, independientemente de si una persona finalmente puede ser declarada culpable e inocente, lo que en este país tiene que cambiar es esa regla que se ha institucionalizado por el equipo especial Lava Jato, de que primero se mete preso una persona para recién investigarla. Esa es una situación que en cualquier estado civilizado no puede permitirse. No puede ser posible que una persona haya estado presa 3 años y continúe exactamente en el mismo status quo de cuando esto inició. Y además de las casas, Cristian, se le han congelado las cuentas bancarias, el señor no tiene más patrimonio y está con otra serie de restricciones, pero la investigación no avanza. Ya, eso es lo que yo creo, porque desgraciadamente, doctor, el tiempo me gana, pero ¿qué es lo que viene ahora? Porque, a ver, no voy a repetir más lo que acabo de decir respecto de mi opinión, de lo que investigué, pero la pregunta es que si finalmente la Fiscalía tiene un plazo o no para finalmente acusar o si no que se deje de lado, pero tiene que haber un plazo máximo para que la Fiscalía o decida hacer su trabajo o todo lo que ha montado finalmente es un show que no ha llegado a nada. ¿Existe ese plazo final, doctor? Bueno, lamentablemente estamos bajo la denominación de la ley de crimen organizado. Entonces, en todos estos casos, lo que el Ministerio Público hace para poder ampliar los plazos es ponerlo bajo la ley de crimen organizado. Entonces, en estricto, lo que va a ocurrir es que la Fiscalía va a pedir una ampliación. Y va a pedir una ampliación porque hasta el día de hoy, después de más de 4 años, no tiene una pericia. Y este es un caso, recordemos, de lavado de activos. No es un caso de corrupción. Entonces, es evidente que la Fiscalía no va a poder demostrar que hay un lavado de activos porque hay un presupuesto fundamental que en este caso no se cumple y que es la procedencia de los bienes tiene que ser ilícita. Y en este caso, esos pagos que la Fiscalía está investigando, que se realizaron por estructuraciones financieras respecto de Odebrecht a Westfield, no son pagos ilícitos, porque en este caso no hay caja 2, no hay doleiros, no se realizaron pagos en efectivo, han sido pagos totalmente ilícitos. La teoría que maneja el Ministerio Público es que esos pagos habrían servido para que después les otorguen obras, pero eso es un tema totalmente distinto y que de ninguna manera es un lavado de activos.
Pero sobre la base de eso, se le han incautado las casas, se le ha metido preso 3 años, se pretende que continúe sin poder salir del país. El señor tiene impedimento de salir del país formalmente, ojo, desde marzo del 2018. El tiempo me ganó, doctor. Me queda claro su punto de vista, pero solamente una pregunta final, porque claro, hace poco salió en prensa, ¿no? Amiga de los fiscales Lava Jato, de la desaparición, el robo de una computadora, cuando a todas luces lo que parece es, y ya lo dijo el juez, ya lo adelantó el juez Zúñiga, si no me equivoco, de que esta figura de lavado de activos va a empezar a caer una tras otra, porque justamente el equipo Lava Jato no priorizó la comisión del delito y la prueba de ello, sino insistió en jalar todo el agua para su molino, llevándolo al lavado de activos. ¿Siente que hay algo también en el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Mire, respecto de la situación a la que tú haces referencia, el robo de las computadoras, evidentemente nosotros no tenemos ningún conocimiento y por supuesto que condenamos cualquier acto delictivo en perjuicio de un fiscal o de cualquier otro ciudadano. Pero es evidente lo que tú señalas. La Fiscalía está llegando a un punto en el cual no va a poder cerrar el caso, continúa dando vueltas, realizando ampliaciones, pidiendo que la gente vuelva a declarar, no tiene ni siquiera una pericia. Entonces lo que va a pasar es que como no va a poder demostrar una procedencia ilícita o un delito fuente, esto se va a tener que archivar. Julio Midolo, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta pronto. A ti, muchas gracias. Equipo Lava Jato, y lo digo, sin dudas ni murmuraciones, fracasados son. Si hay algo más, el tiempo lo dirá. Pausa y venimos. Bien, nos vemos el próximo domingo. Quédese con Latina Deportes, la polémica. Hay un 4-1, un clásico importante y además está Fabricio en los controles. Chao, chao.